Sí, bueno, es puro goce. Que parece que es así un orgasmo permanente de 1 hora, ¿no? Por los ruidos, o sea, lo digo literalmente por los ruidos que empieza a hacer con la boca y eso mientras toca y cómo se mueve. Llega un acorde y hace... ¿No? Se escuchan los discos. Se escuchan los discos. Sí, o sea, aparte no es algo como que muy ves. atractivo. Ajá, exacto, es parte de la persona. No es algo que ves y dices, ay, pinche mamador, ¿no? Ni siquiera lo estás sintiendo. Sí. Es más, lo de Keith Jarrett son 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque ya vas cortando nada más esas partes donde soy el gozo y lo puedes usar para doblaje de una película pornográfica. Incluso. Ajá, exacto. Yo no sé cómo no se les ha ocurrido. No, por ahí. Y pues de hecho había una señora de Tepito que es la mera mera en el albur, no recuerdo su nombre. Sí, ¿no? sí, murió. La reina del albur. Ajá, era decían, la reina ¿no? del albur. Que pasaban las señoras y les decía, ¿qué talla, señor? ¿Qué talla? Ese era el suave, ¿no? Decía, no, pues nada más de entrada, ¿qué talla, no? ¿Qué talla? Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras te rasuras el mostacho. O te haces un blanqueamiento anal también, ¿no? Pues sí, da tiempo, ¿no? Más o menos sería... A lo mejor hasta además hay paquetes, ¿no? Sí. Como para hacer las dos cosas en una sola. En una sola puede funcionar, exhibición. ¿eh? No, nunca lo había pensado, pero lo voy a considerar para mi próxima relación. Para verme un poco más porno, ¿no? Y bueno, y José Luis, ¿cómo estuvo tu semanita? Bueno, pues hablando así muy sinceramente, no fue una buena semana. Sin aburrir tanto, pues porque para algunos que ya habían visto en algún episodio, ya no me acuerdo en qué episodio salió Misty, pero si recuerdan a Misty, era mi gatita y esta semana pasó a mejor vida, así que fue algo muy inesperado y pues la verdad sí fueron días tristes. No puedo decir que fue una buena semana, pero bueno, pues todo bajo control, ¿no? Aquí seguimos. Sí, bueno, todo chido. Pues tuvo un lindo funeral además, ¿no? Sí, tuvo un lindo funeral, estuvo presente Sergio, estuvo presente Jonathan, otro amigo, y le dijimos unas palabritas bonitas y avanzó, trascendió. Trascendió y regresó a la naturaleza. Sí, ahora está llenando la tierra de nutrientes de nuevo, ¿no? Sí, esperemos que crezca algo bonito ahí donde la enterré. Vamos a ver Vamos a si ver ponemos qué hay. alguna plantita o algo ahí, a ver qué onda con eso. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estuvo tu semana? Yo, pues la semana, pues asistí al funeral de Misty. Fui a un funeral, Fue ¿no? un funeral. Fui al funeral de una gatita. No, pero de fuera, pues nada, tranquila, una semana tranquilita. Nomás hubo una presentación por ahí para niños. ¿Ah, en serio? Sí, que tocamos pues unas rolas que andamos haciendo de rock y funk para niños. Y les gustó mucho a los niños, entonces pues eso estuvo lindo. Órale, qué divertido. Sí. Qué buena onda, qué buen pedo. Entonces pues ya eso fue realmente lo único. Chido, muy bien. Y bueno, antes de empezar este episodio, queremos... nos dimos cuenta que tenemos una pinche moletilla bien fea. Nos dimos cuenta que cada 10 segundos decimos no. Sí, 10 segundos o menos. O menos, o tal vez hasta en menos. este episodio los convidamos a contar cuántas veces lo decimos para que nos digan en comentarios ahí cuántas veces lo decimos. Sí. Y la próxima vez prometemos que vamos a beber un trago de alcohol cada vez que digamos no durante el episodio para ver si así ya se nos quita. Sí, no, además la invitación es que ustedes beban con nosotros. Así que en este episodio, bueno, si tienen una chelita ahí en el refri, pueden ir rápido por ella. Y si no, para el próximo episodio pueden tener listo alguna bebida o alguna cosa así. Y ya, pues cada vez que digamos la palabra no, sin que... Sí, ajá, le dan un trago. Al final ahí. de una oración, porque esa es la muletilla, ¿no? Exactamente. Justo es así. Eso. Entonces, así, la acabo de ejemplificar. y esa es la idea, ¿no? Que cada que haya esa muletilla, pues ahí nos den un zape imaginario y se echen un trago y vemos quién termina más ebrio, si nosotros aquí o ustedes allá oyéndonos. Así es que muchas gracias a esa persona
que nos hizo notar. Sí. Bueno, ya nada más lo evidenció porque ya lo sabíamos. Ya lo habíamos notado. Pero... Hay otras por ahí. Ustedes disculparán, pero es que pues uno es músico, no es locutor y sí, bueno. De pronto... sí, fallamos en esa ¿no? parte. Sí. Pero vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo y esperamos que esto mejore a cada episodio, ¿no? Sí, y bueno, hoy nos toca hablar por azares de la vida. Literalmente, porque pues, José Luis recibió el memorándum mal de quién íbamos a hablar esta semana. Entonces, pues resulta que ahora vamos a hablar de Óscar Chávez, más bien, y no de Chava Flores, como el memorándum lo decía. Hoy hablamos de El Caifán Mayor, sin más. Sí, así sin más. Pues sí, un cantante pues muy importante, ¿no? Compositor y cantante, o sea, me refiero a cantante en el sentido de la interpretación, ¿no? Que no todo lo que cantaba era de él, pero también tenía canciones propias y cosas así. Pues sin duda uno de los representantes más importantes de algo que algunos han llamado como la nueva trova mexicana, pero que yo no sé si asignarle directamente ese nombre, porque a mí me parece un poco que su tendencia es más hacia retomar como los ritmos más tradicionales, ¿no? No me suena tanto así directamente a trova. Entonces, sí, a lo que se le llama folclore. A lo que se le llama el folclore, ¿no? Directamente. ¿Él está conectado directo con el folclore? O sea, a lo mejor lo conectan un poco con la nueva trova, porque también pues, le toca en cierto momento también ese boom de la nueva trova cubana, ¿no? Sí. A él. Entonces, pues supongo que ahí es donde hay la similitud, porque al final, pues, Óscar Chávez también hacía mucha música de protesta, ¿no? Mucha canción de protesta, que es esa canción que es, pues, digamos que contra el Estado opresor capitalista, ¿no? Siempre estuvo... Sí, claro, siempre estuvo bastante en esa línea. De hecho, hace un rato yo no lo decía, pero yo no sabía, perdón. Es que tengo dislexia. Pero el Sadoma hace un rato decía que lo habían entambado varias veces, ¿no? Por rojo. Y pues sí, yo no lo sabía, pero... Declarado comunista, ¿no? Sí. Bueno, y todo el movimiento del 68, que también le tocó siendo, pues, joven realmente, porque... Óscar Chávez nace en 1930, ¿no? No, bueno, más bien 1935. Bueno, 35. Sí, nace en la colonia El Pedregal de la Ciudad de México, 1935. Sí, así es. Bueno, entonces obviamente le toca, ¿no? Durante, pues, digamos que sí, su juventud adulta, todo el movimiento del 68 también, al que también se une, ¿no? Sí, los 60 fueron sus 30, ¿no? Así es. Bueno, de los 25 a los por ahí, ¿no? Como siempre mantuvo ese pensamiento... pues congruente, ¿no? Con la izquierda. Hay una entrevista interesante donde él dice que se declara abiertamente de izquierda, pero que actualmente, o sea, con la izquierda actual, pues no se identifica. Entonces, él mismo, o sea, que ni siquiera se le puede llamar izquierda, ¿no? Sí, y realmente... hay que ver cuando la izquierda se va pareciendo a la derecha, pues no sé qué nombre se le pueda dar, ¿no? Cuando son las mismas pinches personas, pues cómo se le puede llamar de otra manera, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues tenía razón. Y decía, yo no sé ya ni cómo definirme realmente... Porque, o sea, bueno, claro, me defino de izquierda, pero actualmente no compagino con ningún movimiento actual. Pues yo creo que en su momento él pues acaba siendo de esos de izquierda, pero de abajo y a la izquierda, ¿no? Porque pues fue un gran simpatizante de todo el movimiento del zapatismo, ¿no? Del 94, lo que algunos llaman el neozapatismo, ¿no? Que está representado por el STLN. Uh-huh. ¿No? De hecho, hasta hizo un disco en homenaje, ¿no? Al movimiento de STLN que explota en el 94. Pues yo sí me acuerdo porque estaba chavito todavía, pero sí me tocó ver, ¿no? Las noticias de cuando, pues en el 94, el 1 de enero, toman, ¿no? Las principales cabeceras de los municipios de Chiapas, de los Altos de Chiapas. Cuando ¿no? en la tele se decía de una manera totalmente desinformada, ¿no? Así como que unos guerrilleros quieren derrocar al gobierno y no sé, y todo, como ya métanse a sus casas, que ahí vienen los zapatistas. casi. Querían asustar, porque al final sí era cierto, eran unos guerrilleros y su idea al principio era llegar hasta la Ciudad de México. A huevo, pero... Y derrocar al gobierno neoliberal. Pero no iban a ir ahí matando a toda la gente solo
que estaban locos, ¿no? O sea, como que esa es la desinformación, ¿no? Claro, De como pues sí. de intentar hacer que toda la gente le tenga miedo o una opinión muy sesgada respecto a lo que en realidad significa el zapatismo. Y entonces, pues como eso salía en la tele y todavía no había internet, y si no tenías una familia ahí medio informada o alguna cosa así, pues obviamente ibas a caer en pues en el jueguito, Sí, sí, en ¿no? En el el jueguito. sensacionalismo de los medios de comunicación, Sí, ¿no? directamente ahí caer en el jueguito de eso, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, pues no sé por qué, no sé por qué llegamos a esto. Bueno, Ah, por lo del pues disco porque Chávez de Oscar era Chávez y todo eso. muy pro-zapatista, ¿no? Sí, Simpatizante del movimiento zapatista. sí, sí, exactamente. Y no, siempre muy congruente, ¿no? O sea, como que siempre se mantuvo ahí. Además, siempre se mantuvo como en la sencillez, en la humildad y en el arte. O sea, nunca, creo que él es de esta gente que nunca han hecho arte por dinero, sino que lo que les ha redituado económicamente ha sido una consecuencia. Y ahí no tiene nada de malo, ¿no? Si te llega mucho. Sí, Porque es sí, una te llega consecuencia, es mucho o algo que poco. nunca buscaste, ¿no? Entonces ahí, pues, como que no pasa absolutamente nada con eso. Y él lo dijo, lo decía en varias entrevistas, ¿no? Entonces es como su Sí, claro, figura pues es sí, más o lo que menos esa. hizo siempre fue como estar involucrado con el quehacer artístico, porque al final Chávez, pues de entrada no fue músico toda la vida, sino más bien pues se dedicó a la actuación en un Sí. principio, ¿no? De De hecho, hecho, eso fue lo que estudió es lo que iba a en decir. sí. Sí, sí, eso es lo que estudió. De hecho, estudió en la escuela, no sé si en la Nacional de Arte Dramático, no sé cómo se le llamaba en Sí, ese tiempo, sí, pues, al pero final en la estuvo en el escuela, INVAL, ¿no? Que es sí. esa parte, esa rama donde se estudia arte dramático, Sí, ¿no? no, y además se hizo como unas 13 películas. Creo que la más sobresaliente, o así la que más fácil se puede recordar, es la de Los Caifanes, ¿no? Que fue una película bastante icónica. Esta película se graba en 1967 y eh, como que le da, o sea, decían que en esa época solo había películas de luchadores y de ficheras, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta película llega a presentar otra manera, como que hacer una propuesta totalmente distinta en el cine, ¿no? Como, no, también podemos hacer otras cosas que no estén en ese canal. Ya ni digo si están mal o no, porque las películas de luchadores, pues, Ah, hasta bueno, siento que rifan, ¿no? tienen su gracia, ¿no? De A mí hecho, me gustan, son pues, o hasta cine de sea, culto, ya cuando ¿no? se vuelven de culto y esas Las cosas, pues, películas de pues luchadores rifan, ¿no? son cine de culto en varios Sí, países sí, sí, por eso, alrededor del mundo, ¿no? exacto. Por eso digo, o sea, simplemente hacer algo en otro sentido, ¿no? No Sí, significa pues que más sea bien es mejor. una ruptura precisamente con pues todo ese sistema filmográfico que existía, porque al final es como esa parte del cine independiente de aquellos años, ¿no? Que aparte pues tenían un chorro de problemas para grabar, Sí. desde ondas monetarias hasta pues falta de apoyo, ¿no? Institucional Sí, cabrón. también. De hecho, en esa peli, por ejemplo, o sea, la mayoría de las escenas son al aire libre, porque no había, o sea, precisamente por problemas de dinero. Y él narra en unas entrevistas cómo se les pararon la filmación un chingo de veces por problemas de sindicatos. Bueno, a ver, lo que pasa es que la historia de esta película es que fue un guión que ganó un premio. Un guión de Juan Ibáñez y Carlos Fuentes. Entonces ganan un premio, pero después se presenta la oportunidad para grabarla de manera profesional, así es que declinan el premio. Y ya, ¿no? Se olvidan del premio y la empiezan a grabar de manera profesional, pero ya al meterte en lo profesional también es meterte con sindicatos y con otras cosas que no están muy en el control del artista y que no tienen muchas veces nada que ver con la cuestión de Sí, con la parte artística de hacer un un... filme, ¿no? Sí, sí, de hacer una película, ¿no? Que más Ajá. bien ya tiene que ver con esa parte económica, Que ¿no? tiene que ver con la parte económica y contratos laborales y cosas así que pues, no tienen mucho que ver con el artista en sí. Así que les cuesta un montón de trabajo sacar, bueno, de entrada filmar la película, pero tiene un gran éxito, definitivamente, cuando la sacan. De hecho, es una película bastante icónica que mucha gente, o sea, recuerda, ha visto y pues pues algunos dicen que era bastante galán, ¿no? Y muchas chavas así como que están sí, estuvieron muy enamoradas, ahora ya no tan chavas,
Pero, por ejemplo, en la entrevista de Cristina Pacheco le mandan un montón de mensajes las señoras y le dicen que llevan 50 años enamoradas de él, güey, ¿no? Sí, pues no era para menos, porque aparte al final sí tuvo un gran boom la película de los Caifanes, ¿no? Sí, ¿no? Y él, ¿no? Como figura, pues de hecho era el Caifán mayor, o sea, no sé si era, en realidad no sé si le pusieron ese apodo, porque era como el más sobresaliente de los Pues no cuatro, de los sé, cuatro yo que eran hasta los donde Caifanes. sé No sé de dónde vienen viene ahí. poniendo el Caifán mayor, pues más bien ya los Caifanes, la banda musical, ¿no? Son los que lo nombran a él como el ¿Y los Caifán Caifanes mayor. se llamarán Caifanes directamente por la película? Sí, sí, pues de hecho ellos lo dicen, ¿no? Pues, Mm, el nombre de no Caifanes pues, sabía. viene por la película. Mm. Que bueno, ya el término de Caifanes, pues ya quién sabe, es un término pues extraño de saber, ¿no? De dónde viene realmente. Sí, hay un documental del Canal 11 donde dicen que Caifán es como una persona del barrio que es medio gandalla. O sea, como que, no sé, como la parte pesada del barrio, que eso es el Caifán. Pero no deja muy claro si es la palabra pertenece al argot popular o se la inventaron para esa película. O sea, yo tampoco es algo que entiendo bien, pero eso es lo que quiere decir. A eso hace referencia esa Ujú. palabra, que es Sí, algo pues sí como existía como en el de argot, pero no vecindad. era muy usado, ¿no? Así Supongo, ajá. precisamente. Pero pues entiendes que es como el chulo, ¿no? Del barrio, el que las Exacto, puede todas, pues, exacto. ¿no? Casi el Pachuco, alguna cosa así, ¿no? Ándale, tirándole a eso, pero pero de los sesentas, ándale. contextualizado en los sesentas. Sí, digamos que sí. Bueno, hasta donde yo sé, le decían más bien, los confundían mucho con los pachucos, pero precisamente pues toda esa parte más fresona de la sociedad, ¿no? Que Sí. los comparaba mucho con esa parte, pero pues, según ellos, Caifanes es otra cosa, no es Ujú. un pachuco. Exactamente. Sí, sí, sí. Y esta película es precedida además por otra. Bueno, más bien esto es por una obra, no es una película, pero es una obra importante que se llama Silencio, Pollos Pelones, escrita por Emilio Carballido, que recibió censura, ¿no? Esta precede, de hecho, a la película de Caifanes, pero pues él ya andaba en esa onda del teatro con todo. Y también, ¿sabes, por ejemplo, con qué estuvo demasiado involucrado con la radio? De hecho, cuando entró a la radio, dice que hizo de todo. O sea, programador, locutor, conectaba los cables, o sea, Sí, fue una gran escuela para él, ¿no? sí, Porque no, sí, sí estuvo y estuvo muchos años, no sé cuántos años estuvo anduvo ahí, bastantes pero y estuvo ahí muchos años en trabajó de, radio. trabajó de todo. Ese güey ha trabajado de todo. O sea, de hecho, él trabajó en Almacenes Beana como vendedor de blancos, ¿no? Sí, se llaman blancos, ¿no? Así como la lavadora. Sí, sí, sí. Son blancos, ¿no? Sí, yo no sé por qué, ¿no? Yo no sé por qué se llaman Porque todos blancos son ahí. blancos, güey, casi. No sé, cabrón. Por el racismo, ¿no? En la tecnología. Nah, No sabemos por nah, qué, quién sabe, pero no tengo idea. trabajó ahí, por ejemplo, de vendedor, que dice que era un pésimo vendedor, que nunca logró vender nada, pero una chingada. Porque su personalidad ciertamente es como complicada en la cuestión de la plática. No sé si te has dado cuenta cómo cuando lo entrevistan, tiene que ser un muy, muy buen entrevistador para poder como sacarle una plática que sea así como ping pong, ¿no? Como Sí, tú no, dices. era una onda como muy parlanchín él, No era ¿no? muy parlanchín, En ¿no? lo Entonces le decían cotidiano. así como preguntas así muy precisas y él, ajá, sí, sí, fue así, ¿no? Ya. Pues sí, ¿no? Pues ya, pues si ya saben para qué les cuento, ¿no? Sí, Yo creo que exactamente. pensaba eso, ¿no? Ajá, Pues si ya exacto, saben para qué les cuento. exacto, justamente era eso, o sea, que era como muy preciso y como que no daba información de más, sino simplemente, si me estás preguntando esto, lo respondo y ya. Y ya, Así sí. que todo lo que decía en realidad pues, lo expresaba a través de la música, ¿no? No tenía una habilidad así como para la locución, tal vez, o alguna cosa así. Más bien todo estaba enfocado en la música. Sí, que al final pues acaba siendo un cantante pues, muy ecléctico en sí, ¿no? Obviamente la voz de Oscar Chávez creo que es muy reconocible, sea lo que Súper. sea que cante, ¿no? Porque siempre tiene ese mismo tono que yo pienso que le viene precisamente de la actuación, sabe cómo acomodar la voz ahí, no es que cante espectacularmente bien, la Sí. verdad, a mi gusto digo, ¿no? Ya habrá quien me odie por decir eso, pero tiene su estilo muy personal, que eso creo que es como lo muy atractivo de lo que hace, porque al final pues acaba
haciendo desde tango hasta son jarocho, ¿no? Él, y pues ya es como esa parte donde él es muy ecléctico, ¿no? Al final, para cantar. Y bueno, ahorita que estabas mencionando eso acerca de su voz y eso, de hecho lo dice también en varias entrevistas que el teatro le ayudó mucho con eso, de hecho. O sea, en la cuestión de cómo proyectar la voz y sobre todo también la proyección escénica, que la sacó del teatro, ¿no? Que es algo que todos los músicos deberíamos saber y muchas veces en las escuelas no se enseña eso. Sí, más bien rara vez lo sabemos, ¿no? Sí, no, por eso digo deberíamos. Y rara vez se nos instruye en la cuestión de escénica. Y entonces es aburridísimo ver un músico que nomás está ahí con su micrófono, digo, con su instrumento ahí y muchas veces se podría aumentar como el impacto que tiene sobre el público si tuviéramos truquitos del ya teatro, también, ¿no? pensando en eso, hay quien lo exagera, ¿no? Como hablando en esa terminología de músicos clásicos de academia. Como hay quien sí es muy exagerado ya en eso, como Lang Lang, ¿no? Que el pianista chino. Sí, no, por eso es un showman, sí, ¿no? Ya, pero no, yo no lo veo mal, pero ya sí ya trascendió a la exageración un poco, ¿no? Y hay quien exagera, pero de manera natural, ¿no? Como por ejemplo Keith Jarrett. Sí, bueno, es puro goce. Que parece que es así un orgasmo permanente de 1 hora, ¿no? Por los ruidos, o sea, lo digo literalmente por los ruidos que empieza a hacer con la boca y eso mientras toca y cómo se mueve. Llega un acorde y hace... ¿No? Se escuchan los discos. Se escuchan los discos. Se escuchan los discos, ¿no? O este cuate, ¿cómo se llamaba? Glenn Gould, ¿no? El que cantaba Bueno, no es lo mismo de como una cuestión orgásmica, pero él también hacía mucho ruido con la boca, ¿no? Cuando cantaba. Digo, cuando tocaba el piano y eso. Sí, también. Sí. Es verdad. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, esos dos ejemplos me parecen naturales. Sí, o sea, aparte no es algo como muy atractivo. Ajá, exacto. Exacto, es parte de la persona. No es algo que ves y dices, ay, pinche mamador, ¿no? Ni siquiera lo estás sintiendo. Sí. Es más, lo de Keith Jarrett son dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque ya vas cortando nada más esas partes donde soy el gozo y lo puedes usar para doblaje de una película pornográfica. Incluso. Ajá, exacto. Yo no sé cómo no se les ha ocurrido. No, por ahí. Pues sí, vamos a cortar esta parte para hacerlo. Para hacerlo tú y yo. Pero, y bueno, y regresando al tema de la voz, o sea, y decías que no, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero pienso, o sea, que también entra en este tipo de cantantes como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés o ese tipo de cantantes que no es precisamente que su voz sea una belleza así extraordinaria, pero la manera en la que la usan es lo extraordinario, ¿no? Y no les hace falta definitivamente tener alguna técnica clásica o alguna cosa así. Sí, bueno, con lo de Silvio Rodríguez, muy de acuerdo contigo. Con lo de Pablo, a mí se me hace que es muy buen cantante, Pablo Milanés. No, yo no estoy diciendo que es mal cantante. Estoy diciendo que su voz, o sea, que usa muchas veces lo rasposo de su voz. O sea, como que no hace cosas que te van a enseñar en la escuela de canto. Pues a eso me refiero. Sí, bueno, menos en la clásica. Menos en el clásico. O sea, eso es algo que simplemente es de tu personalidad, ¿no? De tu esencia como artista. Y ya. Y es una manera única de cantar, como hay un chingo, y que es difícil de replicar, ¿no? Así veo también, por ejemplo, a Óscar Chávez. Sí, a mí me pasa con él que, no sé, inmediatamente sabes que es Óscar Chávez cuando lo escuchas cantar. Sí, definitivamente. Sí. Y bueno, también, por ejemplo, podríamos irnos a esta parte de... Quisiera mencionar a un trío importante que tiene una anécdota chida con Óscar Chávez, el trío Los Morales, ¿no? Ajá. Sí. Que cuentan cómo llegaron a empezar a tocar con él, ¿no? Resulta que iban a tener una presentación y uno de los músicos así de huevos no llega. No sé si así de huevos, pero... Pues así como pasa, ¿no? Regularmente. Sí, como llega a pasar. O sea, pues a cualquiera le puede pasar algo en el trayecto a un concierto o, no sé, te puedes quedar encerrado. 1000 cosas que pueden pasar, ¿no? Sí, o bueno, hasta se te puede olvidar porque yo sé de gente que de repente se le olvida, ¿no? Eso ya es demasiado. Eso ya es como para no volverle a llamar nunca. Cabrón. Si se le olvidó, ya no se puede confiar en él. Definitivamente, ¿no? Pero pasa.
Sí, digo. no, pero hay que tener profesionalismo, no mames. No, más si te van a pagar, ¿no? O sea, no, bueno, siempre, pero siempre. Sí, Pero como si ya sea, tienes un ¿no? compromiso económico, pues no mames. ¿Qué onda? Entonces la onda es que llega este güey, más bien que no llega este güey. Y entonces están ahí los Morales, justo en el lugar donde se van a presentar. Y resulta que se sabían todo el repertorio que iba a tocar. Y le dicen, oye, nosotros no sabemos todo. Si quieres te acompañamos. Y lo acompañan en lo acompañan en ese concierto. Y a partir de ahí los empieza a llamar un montón. Y se vuelven casi ya una mancuerna. De Sí, hecho, es Oscar Chávez y los Morales, ¿no? exactamente. No, hasta tenían bromas así de que los Morales decían que él era su cantante en realidad, ¿no? Y él les decía que pues ellos, no, que tú eres mi acompañante, ¿no? Y era así como, no, tú eres mi cantante, ¿no? Y traían así como bastante buen cotorreo. Sí, ya traían ahí la guasa, ¿no? Ya. Sí. Ahí, con este trío, los Morales. Me parece que es una anécdota chida, ¿no? Porque pues llegaron a tener mucho trabajo a partir de lo que hicieron con él. Y fue un golpe de suerte, literalmente. Lo que siempre decimos, ¿no? Un golpe Pues de sí, suerte y afortunadamente estaban preparados para afrontar esa oportunidad. Pues si te llega la oportunidad y no estás preparado, pues sí, sorry, ya qué ¿no? haces. No sé, sí, si no se le hubieran sabido las canciones, Claro. pues no hubieran tocado, ¿no? Sí. Y pues ya, también mencionar, por ejemplo, su primer disco, que es acompañado por un amigo, ¿no? Que tenía Oscar Chávez. Este amigo se llama José González Márquez y saca su primer disco en el año 63, en el cual este amigo José González lo acompaña solo con la guitarra y después hacen otros dos discos, ¿no? Son los discos que tienen. Este primer disco se llama Herencia de la Lírica. Y ahí como que refleja un poco eso que estábamos hablando hace un poquito, ¿no? O sea, como que hay gente que dice que llegaba a sus casas música de Oscar Chávez con música rescatada, o sea, música anterior a ese periodo rescatada. O sea, es algo que hizo mucho Oscar Chávez, como que rescatar canciones que si él no las hubiera retomado y se las hubiera aprendido, estarían en el olvido. Así es que tiene una aportación ahí también con la preservación directamente de un chingo de música. De hecho, hay una canción que la verdad no me acuerdo cuál es, pero que se le enseña a un güey así de repente en la calle, así como que le dice, oye, creo que tú deberías cantar esta canción, porque me parece que te queda bien a ti. Y entonces se la aprende y se vuelve parte de su repertorio. Entonces él estaba como muy interesado también en las cosas de antes, en lo tradicional de antes. Y es una línea que siempre mantuvo, ¿no? Sí, sí, pues en eso pues de acuerdo realmente contigo, porque es como ese proceso casi musicológico, ¿no? De mantener vivas ciertas tradiciones también, Sí, ¿no? y lo chingón es que es musicológico, no por ser musicológico, sino que ya lo musicológico, otra vez, así como lo de las ganancias y eso, es una consecuencia de su esencia, de su interés artístico, de su esencia. Así que, o sea, a mí no sé, como que me gustan más las cosas que salen de manera natural, ¿no? En ese sentido, como que me parece que tiene un valor que no tiene otro fin, sino solo el simple Sí, sí, fin de no lo hace hacerlo. obligatoriamente, ¿no? O sea, por Entonces es una gusto, es un cuestión. gusto. Sí, pues tiene varios discos donde se canta mucha música, digamos que tradicional de toda Latinoamérica, además, donde hay joropos, hay zambas de esas argentinas. De hecho, tiene un disco que se llama Canta Latinoamérica, ¿no? Pues de hecho creo que son dos o tres, ¿no? Hasta Ajá. donde sé, donde hace toda esa como compilación de música latinoamericana. Sí, tiene mucha música hasta de Ecuador por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, hace un rescate real de un montón de música, en realidad. Sí, también los disquitos de bolero, por ejemplo, que Ujú. tiene. Pero ¿a poco? Siento que no está muy presente el bolero como como en general en su discografía, ¿no? Pues no sé, Y en sus pero al presentaciones. menos, por ejemplo, oír a Oscar Chávez cantar Flor de Azalea, que es una canción bellísima, Sí.
pues se agradece, por ejemplo. También tienen un disco Lágrimas Negras, por ejemplo. Que sinceramente prefiero las versiones cubanas. Sí, ¿no? Pues simplemente me gustan más. Pues a mí se me hace bueno que es ese disco, además que es el de Tropicalísimo, creo, algo así se llama, ¿no? Ese disco, donde mete toda esa sonoridad, pues sí, como de cabaret y congal de su época. Es como muy interesante en ese sentido. Porque sí son todas versiones como de Lágrimas Negras, de algunos sones, y con ese estilo de hacerlo como se hacía en México y como se hacía en los cabarets mexicanos además. Claro, claro, refleja directamente como todo ese ambiente, ¿no? En la instrumentación, porque no tiene solo discos con guitarra o así, sino también hay discos donde mete otro tipo de instrumentos como el bajo eléctrico y así. Y por ejemplo en Lágrimas Negras usa el bajo eléctrico, ¿no? Y sí se escucha. Sí, justamente eso lo dijiste perfecto, así como ese ambiente que estabas describiendo, se nota bastante en esta grabación. Sí, así es. Bueno, y ya que estamos entrando a esa parte, pues no sé a ti qué música te gusta de Oscar Chávez, ¿qué recomendarías? Sí, yo, o sea, como esta onda se trata de la sinceridad, o sea, tengo que decir que no escucho demasiado la música de Oscar Chávez, ¿no? O sea, conozco algunas cosas, y o sea, sería mamador de mi parte en decir, no, esto y esto y esto está súper chido, así que mencionaré las cosas que he conocido, las cosas que me gustan, y ya, ¿no? Sin intentar ahí hacer una conferencia. Ni Pues no, nada, no es una tesis no es aquí. no es una Pues, tesis, no es una tesis, simplemente es un músico más que nos gusta y ya. Pero por ejemplo, esta canción de La Casita me mama directamente, porque ahí es donde usa o sea, está haciendo una crítica directamente contra la clase alta, ¿no? Y está describiendo perfectamente cómo viven. Y pues me parece una manera muy chingona de hacer crítica. Aparte, bueno, algo importante, o sea, me parece que, bueno, no me parece, más bien él dice que la canción es un medio para decir prácticamente lo que quieras, o sea, como de una manera muy efectiva. O sea, le preguntan inclusive si las canciones pueden hacer una revolución. Y él dice, bueno, las canciones no. O sea, como tal, la revolución la va a hacer las acciones, ¿no? Que pasen después de las canciones. Pero definitivamente una canción puede llevar a cambiar mentalidades, ¿no? Y a como a meterse tanto que pueda ser un motivador también para hacer cambios sociales. Entonces, él usa la canción, o sea, dice que la canción sirve para todo, en realidad. claro, pues es Ese ese es. gran complemento, ¿no? Para... Pues sí, realmente... Sí, es en esa entrevista con Cristina Pacheco que le pregunta eso a ella, ¿no? Sí, Sí, hay otras, como que habla recurrentemente de eso. sí, claro, porque sí, sí da ese aporte la canción a ser como un estandarte también. Porque al final, si te gusta una canción y ya después, incluso si te empieza a gustar la letra y todo, y tiene un contenido político o social, al final, pues es algo que vas a empezar a procesar en tu mente. Y posteriormente adoptar, probablemente, ¿no? O sea, lo procesas y lo adoptas y ya después se vuelve parte de lo que piensas, ¿no? O sea, tomas tal vez alguna parte. Así es que, bueno, Sí, es una ventana, ¿no? esa, Para llegar a ciertos claro, intereses. entonces el que entiende esta canción de la casita y el que no se queda nada más en, mira, está describiendo cómo es una casa no me acuerdo en qué, ¿cómo dice? Una casita, ¿cuál es la colonia que... No, pues no me acuerdo. El Pedregal, ¿verdad? Directamente. En el, Sí, sí, aquí en el justamente. Pedregal, Aquí en el sí. Sí, Pedregal, sí. justamente, ¿no? Entonces, el que entiende lo que está queriendo decir, pues definitivamente va a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Qué pedo con eso? ¿Por qué viven así esos güeyes, no? Pues Entonces, sí. bueno, pues por eso me gusta esa canción, ¿no? Por esa carga crítica que usa. Luego, por ejemplo, me gusta una canción donde hace uso del doble sentido, del albur directamente,
que también lo usa a veces, ¿no? Pues más bien como que a veces medio bastante, ¿no? Una canción que se llama El Ferrocarril, que está súper divertida. Tiene una versión precisamente con Los Morales. Sí. Está divertida la introducción porque empiezan a hacer como una imitación de un ferrocarril con las guitarras y todo eso. Y después ya empiezan los albures ahí con todo, ¿no? Que si te encuentras a un niño creo que dice eso, como ofreciéndote frijoles, sabrás que habrás llegado a Pisaco. Sí, pues si no mal recuerdo, ya me corregirá Sadoma, que siempre nos corrige toda la vida. Creo que esa canción sí es de Chava Flores, de hecho, del Ferrocarril. Ujú. Esa Sí. canción, precisamente, que es de esas canciones donde el albur es manejado de una manera magistral, además, ¿no? Sí, eso me parece súper chingón de este tipo de este tipo de gente que hace crítica política. O sea, se ven bien haciéndolo. Lo hacen de una manera como demasiado fina, como demasiado inteligente, como demasiado fina para que se vea chido. O sea, como que, no sé, logra el objetivo y lo hacen de una manera así, súper, súper buena, ¿no? Sí, bueno, más bien ya Sadoma de nuevo acaba de demostrar la pendejez de un servidor. Oye, es una bendición. El Sadoma es como un Es lo angelito, güey. bueno, que está siempre atrás para decirnos cuando estamos diciendo mucha mamada, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, sí, no es de Chava Flores, la del ferrocarril. Yo estaba muy confundido. Me dijo ahorita el nombre de quién es y ya se me olvidó de nuevo. Entonces, Ángel Rabanal y Germán Bilbao. Esos son los Esos son los compositores. compositores del ferrocarril. Que además es de los años 20, ¿no? Que imagínate el uso de... Yo pensé que el uso del albur era No, pues sí, un por eso poco ya es reciente, pero no. patrimonio inmaterial de la humanidad, el Claro. albur. No, hasta se dan clases en Conaculta y esas cosas, ¿no? Sí, pues de hecho había una señora de Tepito que es la mera Sí. mera en el albur, no recuerdo su nombre. Sí, ¿no? sí, murió. La reina del albur Ajá, le era la decían, reina ¿no? del albur. Que pasaban las señoras y les decía, ¿qué talla, señor? ¿Qué ¿Qué talla? talla? O sea, ese era el suave, ¿no? Decía, no, pues nada más de entrada, ¿qué talla, no? ¿Qué talla? Sí, no, era... sí, una diosa Claro, esa sí, señora. yo sé que el albur puede ser de alto contenido misógino y etcétera, pero pues es lo que hay también, ¿no? Sí, no, como Es decía como por ahí... una tradición. Claro, pues, no, pues es también. que es parte, o sea, eso sí es totalmente parte de nuestra cultura, Claro, y directamente. sí tiene todo ese rollo de que hay que saber pensar y rápido, además. Eso, para o sea, alburear. la agilidad mental y la inteligencia para tener palabras que decir, Sí, mientras para menos obvio, rimarlas. mejor. No, o sea, ¿cómo se llamaban estos? Chaff y Kelly o algo así. Que no mames, güey. Los shows que se aventaban esos güeyes, ¿qué onda? Sí, Hay que qué mirarlos, onda, ¿no? Están bien perros. Sí, se agradece la existencia del albur. Yo le Directa- agradezco. Yo la verdad. también, a mí no me molesta en lo más mínimo. O sea, bueno, hay que saber también con quién, ¿no? O sea, ¿Y hay en gente qué- a lo y en que- qué momento, Y, no? sí, pues digo, si hay gente a la que no le gusta que le estés hablando así, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden, pero definitivamente es una bonita manera de mantener conversaciones y... Sí. Sí, claro. Directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues está chido ahí. Buscar a la reina del albur, buscar a Chaffy Kelly. ¿Por qué no? Y Lourdes Ruiz también. La Recomendar. reina del albur. Ah, es la reina Sí, del albur. ella Ah, es ya, ok, Lourdes ok. Ruiz Sí, es el la Sadoma reina ya del albur. nos informó rápidamente cómo se llama la reina del albur. Lourdes Ruiz. Esa Que mera. tenía su puesto ahí de calzones. ¿Qué talla, En señor? Tepito. Bueno, y entonces, siguiendo con las... Date, José Luis. ahí. Siguiendo con otras dos recomendaciones, recomendaría la... Aprovechando, ¿no? Uy, qué finura. No me di cuenta, así me entró, pero con mantequilla, así directamente. Muy bien, muy bien. Pinche Sergio, güey. Bueno, está bien. Ahora, quiero recomendar también una canción que se llama La Marihuana de Oscar Chávez, que él era un defensor
así de la marihuana medicinal específicamente, ¿no? Jamás dijo así, nah, ármense los porros y todos fumen, sino Vamos decía, a ponernos, ¿no? vamos a ponernos hasta el huevo. No, 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 para nada. O sea, no lo decía así y no sé si fumaba, o sea, no sé. Pero simplemente él era un férreo defensor de la marihuana y por eso recomiendo que escuchen su canción La Marihuana. ¿Ok? Y ya, pues, pues las famosas que no sé si hace falta recomendarlas, supongo que todo el mundo las conoce, pero canción icónica como la de Macondo, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con el libro de García Márquez, Sí, con 100 años de de soledad. 100 años de soledad, ¿no? Y bueno, pues es una canción que todo el que es muy fan de la literatura de García Márquez mama, ¿no? O sea, totalmente, Está ¿no? linda la canción, además. A Sí, lo mejor sí. ya está muy gastada, es lo que tiene, Ajá, creo eso yo. decía Oscar Chávez, que decía como, uy, pobre García Márquez, se la cantan en todos lados, aunque no esté yo, llega a algún lado y se la cantan, cabrón. A lo mejor ya hasta la odia, ¿no? Entonces él dijo mucho eso en entrevistas, pero sí es recomendable directamente escuchar esa rolita. Sí, pues es la parte así como que tiene que ver con toda esa onda que se acerca a la protesta en sí, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, recomendadísima. La verdad, yo también la recomendaría. sí, sí, muy recomendada. Y ya por último, pues su gran éxito amor, de canción romántica, que es Por ti, ¿no? Que pues Sí, hasta me hay que vino a la escucharla. mente inmediatamente cuando dijiste el título. Escuchaste la entonación, Sí, ¿no? De sí, sí. seguro te apareció en la Hasta mente oí la voz la de Oscar primera. Sí, Chávez ahí esa gran voz cantándome. pastosa, ¿no? Con la que es como tener un muy buen equipo de audio que lo enciendes y te abraza, ¿no? Sí, Así sí. súper, súper bien. Así es la voz de Sí, ese güey, así. ¿no? Sí, la describiste muy bien, creo. Sí, muy una literalmente Sí, una sí, es gran una voz voz. que te abraza. Sí, que te toma y te abraza. Y bueno, pues esas serían mis recomendaciones, repito, sinceras. Sí, es que no mames, tiene discos para aventar, cabrón. Sí, pues Tendría más de discos. 50 Sí, discos. güey, tendría discos como para repartir entre 3 intérpretes y que de todas formas tendrían carreras prominentes. Sí, sí lo es. Bueno, dentro de todos esos discos, por ejemplo, yo sí recomendaría así de discos, por ejemplo, el de Los Tangos Prohibidos, aunque me odien los puristas del tango. Y de ahí recomendaría pues su versión de Cambalache, ¿no? Ahí de esa cancioncita que es buenísima, que al principio dice que el mundo es una porquería, ya lo sé. Entonces es muy buena rola porque aparte es muy crítica. Y bueno, obviamente sí creo que hay mejores versiones de esa canción, pero la de Oscar Chávez se me hace buena interpretación con buenos músicos, porque por ejemplo ahí también en el bandoneón está César Holguín, que es uno de los grandes bandoneonistas en el mundo, que ahí también pues pueden oír lo que ha hecho con la música de Piazzolla, César Holguín, que también no es nada desagradable, por decir menos. Qué Entonces, elegante. Eres un elegante. a veces, ¿no? A veces se me prende el foco, man. Y ya, Cuando entonces, tengo el micro enfrente, ándale, ¿no? sí, sí tengo el micrófono enfrente. Sí, solo hablo de elegancia y de Ah, anos. y de blanqueamiento anal. Entonces ya es, por ejemplo, yo recomendaría ese disquito porque es otra manera de oír tango hecho, digamos que en México, que Ujú. además el tango en México pues tiene mucha escuela, Es lo que iba mucha a decir, historia. que quién no de Además, nuestros abuelos es súper hiper fan del tango, ¿no? Que era realmente parte ya de lo popular. sí, era O parte de la sea, cultura en México también, ¿no? O sea, ujú. trascendió muchas fronteras Es el que en México tango. se desarrollaron muchos estilos de música, de afuera, ¿no? Sí, En sí, que México venían pasaron de todos muchas cosas ahí con lados. el danzón, con el tango, con el bolero, Sí, con con el el mambo. mambo, con O el sea, cha-cha-cha sí, también. sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí era como un centro neurálgico de la música de toda Latinoamérica, México. Sí, claro. Entonces, pues sí, recomendaría eso. Obviamente como rolita individual, o bueno, más bien otro disco que recomendaría, que me gusta mucho también, y ahí se nota también ese cambio ecléctico del que hablaba de Oscar Chávez.
Es este disco que se llama Chiapas, que va pues, todas con canciones de protesta y que lo hace a partir precisamente del movimiento de LZLN, que Mm, está dedicado a ellos. ok. Y es un disco tiene todas esas letras, pues sí, contestatarias. Y además tiene unas rolitas donde hay marimba, donde, bueno, se escucha, ¿no? Ese cambio, como llevándolo también más a ese lado de esa zona del país, ¿no? Del sur del país, Sí. donde pues es más común oír un marimbazo, por ejemplo. Sí, que creo que cabe aquí la aclaración de que nos hizo hace un rato Sadoma cuando decíamos lo de la trova, o sea que hace referencia un poco más a la trova yucateca, ¿no? Sí, que más Que bien la nueva directamente trova él se viene de refiere, esa trova ajá, yucateca, ¿no? Que estábamos. a esa trova yucateca. Entonces ahí sí, pues sí aplicaría como la nueva trova mexicana, ¿no? Sí, Yo, que yo, tiene que ver con eso, ¿no? ajá, Más si bien. tiene que ver con eso, pues ahí entonces sí tiene mucho sentido que se le llame así, ¿no? Yo lo estaba viendo más bien como desde el lado de pensando en la trova cubana y todo eso, pero bueno, Sí, en todo ese movimiento que hubo de la nueva trova cubana, claro. pero no viene de ahí, viene más bien Sí, de... Sí es nacional, pues, sí, sí, sí. la nueva trova. Sí, que ya si le quitamos las fronteras, en México son 3 países, ¿no? Bueno, yo diría Prácticamente. que un poco más, Bueno, ¿no? directo, o sea, Más de básicamente, o sea, tres como, países. o sea, no sé, podemos dividir ya entre centro, siendo un país tan enorme, pues hay demasiadas cosas distintas que conocer, ¿no? Claro, pues sí, de entrada, pues todas las culturas originarias que hay en México, que no sé cuántas sean, pero pocas No, no ya para qué nos son metemos a mencionar definitivamente, eso, ¿no? o sea, Sí, pero me refiero a toda esa parte, que sí son culturas además vivas, claro. y toda la otra parte también de la cultura urbana que existe en las ciudades, que también cambia bastante de región a región. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí, hablar de música regional de México, uy, es meterte Sí, es no sé, hablar de muchas es cosas y muchos demasiado abierto, estilos. ¿no? No es solo el mariachi ni el trío huasteco, ¿no? O sea, Sí, 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 hay mucho, ¿no? hay Ahora sí que sí hay demasiado que se puede, como para tirar para arriba, sí, hay pues. demasiado que se puede deshebrar ahí, ¿no? Sí, Respecto a la sí. música. ¿Y qué más Sí, recomendarías? No sé si tengas alguna otra sí, recomendación. además, obviamente, ya como canción individual, pues sí recomendaría la de el Che Guevara, ¿no? Que tiene, y que también no es suya, pero hace una La muy de linda Comandante Che interpretación. Guevara. Esa mera. ¿Cómo se llama? Pues creo que nunca he sabido realmente cómo se llama bien. Yo creo que se llama Comandante Mm. Che Guevara. Siempre he pensado que se llama así. Ok. Siempre la he escuchado y siempre le he dado ese nombre, Sí. que espero que así se llame. Pero bueno, igual San Google, mira, hasta siempre se llama, ya. San Google nos sacó de la duda. Sí. Y entonces, esa sí también la recomendaría, porque aparte es una rola con la que uno crece a veces, ¿no? Depende. Para mí Estando no. Por ahí. ejemplo, en tu contexto No, yo tal. en mi contexto ahí, viviendo en la bohemia de pequeño, pues sí, sí, Sí. Yo se la conocí cantaba mucho esa yo la canción. conocí de hecho contigo, con tu familia prácticamente. O Sí, sea, pues antes sí, ahí no la había andaba. escuchado. Entonces, Sí, era sí, para mi contexto no era. de esas reuniones bohemias. Sí. Entonces, pues esa me acompañó durante la infancia, entonces la recomiendo y me gusta un chingo, Es además. una linda canción, Sí, Bueno, no linda, necesariamente linda, pero es una gran canción más bien, ¿no? sí, de hecho sí. Sí, ya fuera de eso, pues por ejemplo lo que había dicho, la interpretación que hace de este bolero, Ujú. ¿no? ¿Cuál había dicho? El de Flor de Azalea, ¿no? Sí. Esa también se me hace buenísima como la canta Oscar Chávez. Me gusta mucho. Y no sé, a lo mejor también es porque es una canción que nosotros hemos tocado, ¿no? Ujú. También aquí con el insigne cantautor poblano Carcará, a quien le mandamos un saludo también desde aquí. Buenísima rola. Eso quería decir también, es importante. O sea, Oscar Chávez, como que, y este tipo de figuras, como que dan también apertura a que y nos permiten, o sea, invitar a toda la gente a que se metan con los cantautores actuales, ¿no? Que hay en todas las ciudades, supongo, ¿no? Ahorita que mencionabas a Carcará me vino eso a la mente. O sea, que es muy importante
conocer qué se está haciendo en la canción. Y ahí, o sea, tal vez reflejado un poco, no por hablar de mí, sino poniéndome de ejemplo para decir esto. O sea, como estudiante de música, ¿no? Normalmente como que uno se aleja de esas cosas pensando que no tienen tanto valor. Pero en la canción es donde está la narración de la historia actual de donde estás viviendo. Entonces es importante saber qué están haciendo los que hacen canciones y además hay cosas de súper buen nivel musical, más allá de que estén diciendo algo importante, hay cosas de muy, 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 muy rescatables. No, ni rescatables, tal vez es una palabra que no cabría ahí, sino más bien que están muy chingonas. Hay que acercarse a todo eso, ¿no? Y él como que es pues como que uno de los papás de eso, ¿no? De aquí en México. Y ya de ahí, pues, todos los que se te puedan ocurrir, ¿no? Sí, 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 pues también es ese como parteaguas también que hay, ¿no? De donde uno se puede nutrir mucho cuando quiere acercarse al folclore, digamos, ¿no? Así. Sí, directamente También. a la canción, Sí. que sí realmente se le podría llamar canción folclórica actualmente a eso, ¿no? Que está contextualizada a la, pues, Sí, a las nuevas al realidades, ¿no? Que presente, ¿no? Al vivimos. presente directamente. Más recomendadísimo, no solo el saludo a Carcará, sino métanse a escuchar la música que hace, ¿no? Claro, Por pues sí, sí, ejemplo. también, sí, a la música. Bueno, hablando pues de los compositores que tenemos aquí en Puebla, que es de donde somos, pues está pues Carcará, está Iván García, está incluso pues, Arellano. Arellano, Carlos Arellano también, ¿no? Y bueno, infinidad de gente que hace muy buena música, Sí, como además. yo veo a ellos tres actualmente como tres pilares actuales aquí en Puebla. Bueno, tal estamos hablando en un contexto muy local, pero sí los veo como tres pilares así de que están jalando un montón de gente que quiere hacer ahora también lo que ellos han hecho, ¿no? Claro, pues sí, sí, la verdad, y que hacen pues, buena música per se, digamos, ¿no? Entonces Sí, vale la pena sí, sí, escuchar sí, siempre lo que directamente, hacen. totalmente recomendable. Sí, y ya por último, recomendaría precisamente, ya que no pudimos hablar de Chava Flores hoy por el fallo del memorándum, Sí, no, recomendar a el ver, disco o bueno, los dos discos que tiene Oscar Chávez de las canciones de Chava Flores, que se me hace, pues, si no el mejor intérprete de canciones de Chava Flores, sí uno de los buenos, ¿no? ujú, Precisamente por toda esa como bagaje actoral que tiene, se me hace que hace muy buenas versiones de sí, Chava ok. Flores. Entonces, ese sería. Esas yo las voy a escuchar porque no las conozco, pero ok, Pero sí, las eso escucharé sería. también. Ok. Esas serían mis recomendaciones. Sí, y más bien mi recomendación, yo dije algunas cosas que para escuchar, pero mi recomendación es que se echen un clavado a la discografía, que ya afortunadamente está en Spotify. Sí, de hecho en Y Spotify creo que hay hasta de más, cabrón. Nah. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, la recomendación es que se echen un clavado, básicamente, a toda la música de Oscar Chávez. Y lo que se van a encontrar es identificación, básicamente, ¿no? Porque habla de cosas con las que Sí, el, con las que aún el hoy. mayor porcentaje de la población se identifica. Tal vez va a haber un 20% que diga no, pero la mayoría nos identificamos directamente con todo eso, ¿no? Sí, ciertamente. Creo que sí. Esa sería la recomendación. O Sí. sea, que se Sí, sí, conozca, que. porque actualmente ya no suena tanto su nombre. Y más Sí, pues, bueno, sonó ahora que pues, a causa de la pandemia que hay, pues le sí. tocó partir. Que bueno, chico no fue, ¿no? Tenía 85 años ya, ahora que en el 2020 se nos fue Oscar Chávez. Claro, 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 sí. Sí, Pero pues ahí directamente. andaba, ¿no? Pero bueno, pues los invitamos a que se suscriban. Les agradecemos mucho su presencia con nosotros. Que se dediquen que nos dediquen un tiempo. La verdad es que lo agradecemos infinitamente. Y bueno, pues eso es el episodio de hoy. Sí, también, bueno, también píquenle a la campanita, que siempre es buena idea. Y bueno, sin más, esto fue Oscar Chávez por No es una tesis. Corte.